¿Alguna vez has notado que las personas más inteligentes que conoces son también las más ausentes? No me refiero a ausencia física, me refiero a esa forma particular de estar presente pero no realmente ahí, como si existieran en una frecuencia que los demás no pueden sintonizar. Carl Jung dedicó décadas a estudiar este fenómeno, que casi nadie se atreve a nombrar. Y lo que descubrió es tan perturbador que la mayoría prefiere ignorarlo. Porque revela algo brutal sobre nuestra sociedad y sobre ti. Revela que la inteligencia no es el don que nos prometieron. Es una maldición disfrazada de privilegio. Es un boleto de primera clase hacia el aislamiento. Y al final de este recorrido, vas a entender exactamente por qué las mentes más brillantes no están liderando el mundo como deberían. Están desapareciendo silenciosamente de él. Vas a descubrir el mecanismo psicológico exacto que convierte la lucidez en exilio. Y sobre todo, vas a reconocer si tú también estás en ese proceso de desaparición, sin siquiera haberlo elegido conscientemente. Hay una escena que se repite en la vida de casi todas las personas inteligentes. Estás en un lugar público, una reunión familiar, una cena con amigos, una conferencia de trabajo. Y algo extraño empieza a suceder. Puedes ver las capas. No solo lo que la gente está diciendo, sino lo que realmente están comunicando. Los subtextos, las contradicciones, los miedos escondidos detrás de cada frase cuidadosamente construida. Ves los patrones que se repiten, las dinámicas de poder invisibles, las actuaciones que todos están representando sin darse cuenta de que están en un teatro. Y en algún punto de esa observación, algo en ti se separa, como si una parte de ti saliera flotando del cuerpo y mirara la escena desde arriba. Y desde esa distancia, todo se ve diferente. Se ve más claro, pero también más vacío, más mecánico, más predecible. Y entonces llega la pregunta que cambia todo. La pregunta que una vez formulada no puedes desformular. ¿Por qué estoy aquí? No en sentido filosófico existencial, sino en sentido práctico inmediato. ¿Qué estoy haciendo en este lugar, con estas personas, hablando de estas cosas que no me importan? Cuando decidí que esto era lo que quería hacer con las pocas horas que tengo en este día. ¿En qué momento acepté que esta es la forma en que debería usar mi tiempo en este planeta? Y la respuesta es siempre la misma. Nunca lo decidiste, simplemente terminaste ahí. Por inercia, por obligación social, por miedo a la etiqueta de antisocial. Por la creencia heredada de que estar solo es estar mal. Jung llamaba a esto la tiranía del colectivo. Y no es una tiranía obvia. No hay guardias ni cadenas, es mucho más sofisticada. Es la presión invisible que te hace sentir culpable por querer irte. Es la mirada de decepción cuando dices que prefieres quedarte en casa. Es la forma en que te llaman raro cuando admites que las multitudes te agotan. Es ese comentario aparentemente inocente de que te estás aislando demasiado. Como si el aislamiento fuera siempre patológico. Como si la necesidad de soledad fuera síntoma de algo roto en lugar de señal de algo despierto. Pero aquí está lo que Jung entendió y que la mayoría nunca comprenderá. La inteligencia real no es acumular información, no es tener un coeficiente intelectual alto, no es memorizar datos o resolver problemas matemáticos complejos. La inteligencia real es la capacidad de ver lo que está oculto, de percibir las estructuras invisibles que gobiernan el comportamiento humano, de detectar las mentiras que sostenemos colectivamente porque la verdad es demasiado incómoda. Y esa capacidad tiene un precio que nadie te advierte cuando eres joven. El precio es que cuanto más ves, menos puedes participar. Cuanto más entiendes, menos puedes fingir. Cuanto más despiertas, más solo te quedas. Porque el mundo funciona sobre una serie de acuerdos tácitos. Acordamos no cuestionar demasiado. Acordamos mantener las conversaciones en la superficie. Acordamos celebrar logros que en el fondo sabemos que no significan nada. Acordamos que el éxito es dinero y reconocimiento, aunque por dentro sintamos que eso está vacío. Acordamos que la felicidad se mide en likes y en qué tan llena está tu agenda. Y cuando alguien rompe esos acuerdos, cuando alguien dice en voz alta lo que todos saben pero nadie menciona, esa persona se convierte en una amenaza. No porque sea agresiva, sino porque su mera presencia revela la fragilidad del castillo de naipes sobre el que todos estamos parados. Y aquí es donde empieza la desaparición. No es que un día decides convertirte en ermitaño. Es mucho más gradual, mucho más sutil. Empiezas a rechazar invitaciones, al principio con excusas válidas.
luego simplemente porque no tienes energía para actuar. Empiezas a responder los mensajes más tarde, luego dejas de responder algunos, no por maldad, sino porque ya no sabes qué decir, porque las conversaciones se han vuelto tan predecibles que puedes anticipar cada giro, cada respuesta, cada chiste forzado. Y algo en ti ya no puede seguir fingiendo que eso te interesa. Empiezas a elegir actividades solitarias, leer, caminar solo, trabajar en proyectos que no tienes que explicar a nadie. Y lo que es más revelador, empiezas a notar que esas horas solitarias son las únicas donde realmente puedes respirar, las únicas donde no tienes que reducirte, las únicas donde tu mente puede funcionar a la velocidad que necesita sin tener que frenar constantemente para no dejar atrás a otros. Y en algún punto te das cuenta de algo que Jung sabía muy bien. No estás huyendo de la gente, estás huyendo de la versión de ti que tienes que ser cuando estás con la gente. Porque cada interacción social demanda una traducción. Tu mente procesa en múltiples dimensiones simultáneamente. Ves conexiones entre ideas aparentemente no relacionadas. Percibes implicaciones a largo plazo de decisiones que otros consideran triviales. Sientes las corrientes emocionales subterráneas que fluyen debajo de cada conversación. Pero no puedes comunicar todo eso. Tienes que simplificar. Tienes que linealizar. Tienes que convertir la sinfonía en una melodía simple. Tienes que reducir el color a blanco y negro. Y cada vez que haces eso, algo se pierde. Algo esencial. Algo tuyo. Jung tenía una frase devastadora que describe esto perfectamente. Dijo que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero aquí está el problema. En la mayoría de las interacciones sociales, la transformación es unidireccional. La persona más compleja es la que tiene que reducirse. La mente más profunda es la que tiene que simplificarse. El que ve más es el que tiene que fingir que ve menos. Porque si no lo hace, si intenta comunicar lo que realmente percibe, lo que obtiene no es comprensión. Lo que obtiene es incomodidad, resistencia, a veces hasta hostilidad. Y esto crea una situación imposible. Porque los humanos somos animales sociales. Necesitamos conexión, necesitamos ser vistos, necesitamos saber que no estamos completamente solos en nuestra experiencia de la realidad. Pero cuando tu experiencia de la realidad es significativamente diferente de la norma, cuando tu mente opera en una frecuencia que la mayoría no puede sintonizar, la conexión se vuelve casi imposible. Te quedas con dos opciones igualmente dolorosas. Puedes quedarte e interpretar un papel. Puedes ser la versión reducida de ti mismo que otros pueden tolerar. Puedes sonreír cuando no sientes nada. Puedes reír de chistes que no te parecen graciosos. Puedes participar en conversaciones que tu mente considera insultos a tu inteligencia. Y puedes hacer todo eso sabiendo que estás traicionando algo fundamental en ti. O puedes irte. Puedes desaparecer. No dramáticamente, no con declaraciones grandilocuentes. Simplemente puedes empezar a no estar disponible. Puedes crear distancia, puedes construir muros invisibles, y puedes hacerlo sabiendo que muchos lo interpretarán como arrogancia, como desdén, como pensar que eres mejor que los demás, cuando la verdad es exactamente lo opuesto. No te vas porque te sientes superior, te vas porque estás exhausto de tener que ser inferior a tu propia capacidad cada vez que interactúas con otros. Si algo de esto resuena en ti, si reconoces esta experiencia en tu propia vida, entonces probablemente perteneces a esa minoría que Jung estudió con tanta fascinación. Y si es así, quizás este sea un espacio donde puedes quedarte. No para encontrar respuestas fáciles o consuelo barato, sino para reconocer que hay otros que ven lo que tú ves, que sienten lo que tú sientes, que cargan lo que tú cargas. Así que si esto habla algo en ti, quédate aquí, porque lo que viene no es para todos. Y tal vez esa sea exactamente la razón por la que es para ti. Jung observó este patrón en sus pacientes más inteligentes, y lo que descubrió fue perturbador. Notó que muchos de ellos no sufrían de las neurosis típicas, no era ansiedad generalizada, no era depresión clínica, era algo mucho más específico. Era lo que él llamaba la neurosis de la falsa adaptación. Es el sufrimiento que viene de vivir una vida que es funcionalmente exitosa,
pero existencialmente vacía, de cumplir con todos los marcadores externos de una buena vida, mientras por dentro sientes que estás muriendo lentamente. Y lo más cruel es que este tipo de sufrimiento es invisible, porque desde afuera todo se ve bien. Tienes el trabajo respetable, tienes las relaciones apropiadas, participas en las actividades correctas, dices las cosas esperadas. Pero por dentro hay una guerra silenciosa, una guerra entre la persona que el mundo ve y la persona que realmente eres, entre lo que haces cada día y lo que realmente quieres estar haciendo, entre las conversaciones que tienes y las conversaciones que anhelas, entre la vida que construiste y la vida que sabes que podrías vivir si tuvieras el coraje de romper el molde. Jung sabía que esta guerra no se puede ganar con más adaptación, no se resuelve siendo más flexible, no se cura con terapia que te ayuda a ajustarte mejor al sistema, porque el problema no eres tú. El problema es que el sistema no fue diseñado para personas que ven demasiado, que sienten demasiado, que piensan demasiado. El sistema fue diseñado para el promedio, para la campana de Gauss, para la mayoría que puede funcionar sin cuestionarse demasiado. Y cuando caes fuera de esa campana, cuando tu mente opera en los extremos, el sistema no tiene un lugar para ti. Te ofrece dos opciones: mutílate para encajar o sal del sistema. Y esto explica por qué tantas personas brillantes terminan en los márgenes, no porque fracasaron, sino porque se negaron a traicionarse más. Se negaron a seguir fingiendo que las conversaciones superficiales son suficientes, que el éxito material es el objetivo, que estar ocupado es lo mismo que estar vivo. Se negaron a seguir interpretando el papel que les fue asignado. Y cuando te niegas a interpretar el papel, cuando te sales del guión, hay consecuencias. La primera consecuencia es la soledad, pero no la soledad de no tener a nadie alrededor. Es algo mucho más profundo. Es la soledad de estar rodeado de personas y aún así sentirte completamente solo. Es la soledad de no poder compartir lo que realmente estás pensando, de no poder expresar lo que realmente estás sintiendo, de saber que si lo hicieras, si dijeras en voz alta lo que pasa por tu mente, crearías un silencio incómodo. Verías esas miradas, ese ligero retroceso, esa señal no verbal de que has ido demasiado lejos, de que has violado el código tácito de mantener las cosas ligeras. Jung llamaba a esto el exilio del alma, y no es metafórico, es literal. Tu alma, esa parte de ti que es auténticamente tuya, termina exiliada. Tiene que vivir en las sombras, tiene que expresarse solo en privado, en diarios que nadie leerá, en pensamientos que nunca serán verbalizados, en anhelos que nunca serán satisfechos, porque el mundo exterior no tiene espacio para esa alma, solo tiene espacio para tu máscara, para tu persona, para la versión socialmente aceptable de ti. Y aquí está lo más oscuro. Con el tiempo puedes empezar a olvidar que hay una diferencia. La máscara se vuelve tan familiar que empiezas a creer que eso es lo que eres. Olvidas que hubo un tiempo donde eras más auténtico, más salvaje, más libre. Olvidas que hubo preguntas que te hacías, ideas que explorabas, sueños que perseguías. Y ahora solo queda esta versión domesticada. Esta versión que paga las cuentas, que cumple con las obligaciones, que mantiene las apariencias, pero que por dentro está hueca. Y entonces llega el momento que Jung consideraba crucial. El momento donde tienes que elegir. ¿Vas a seguir viviendo esta vida prestada o vas a tener el coraje de reclamar tu alma? Porque no puedes hacer ambas cosas. No puedes vivir auténticamente y mantener todas tus conexiones sociales. No puedes ser quien realmente eres y seguir siendo aceptado por todos. Algo tiene que ceder. Y lo que Jung descubrió es que las personas más inteligentes, las más conscientes, eventualmente eligen su alma. Eligen la autenticidad sobre la aceptación. Eligen la soledad consciente sobre la compañía vacía. Eligen desaparecer del mundo social para finalmente aparecer en su propia vida. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esto, porque en este momento hay alguien en Buenos Aires sintiendo esto, alguien en Madrid, alguien en Ciudad de México, personas que pensaban que estaban solas en esta experiencia, y hay algo profundamente sanador en darse cuenta de que no lo están.
que esta es una experiencia compartida, que hay una tribu invisible de personas que se sintieron demasiado diferentes para pertenecer a cualquier tribu visible. Ahora, déjame contarte algo sobre Jung que la mayoría no sabe. En el punto más alto de su carrera, cuando era reconocido internacionalmente, cuando tenía todo lo que se supone que una persona exitosa debe tener, hizo algo que todos consideraron locura. Se retiró, se alejó del centro de la atención y se fue a construir una torre, literalmente, con sus propias manos, piedra por piedra, en un lugar remoto junto al lago, sin electricidad, sin comodidades modernas, sin las expectativas de la sociedad académica. Y ahí, en ese espacio que él mismo creó, hizo su trabajo más importante, el trabajo que cambiaría la psicología para siempre. Pero lo fascinante no es solo que se fue, es por qué se fue. Y esto es lo que la mayoría malinterpreta. No se fue porque odiaba a la gente, no se fue por depresión, no se fue por misantropía, se fue porque finalmente entendió algo fundamental, que para hacer trabajo real, para pensar pensamientos verdaderos, para crear algo auténtico, necesitaba silencio. No solo silencio exterior, silencio interior. El tipo de silencio que solo viene cuando dejas de actuar, cuando dejas de traducir, cuando dejas de reducirte, cuando finalmente puedes ser completamente tú sin testigos, sin juicio, sin la necesidad de explicarte. Y en ese silencio, algo extraordinario sucedió. Su mente, liberada de la necesidad constante de adaptarse, floreció. Ideas que habían estado dormidas empezaron a emerger, conexiones que no podía ver antes se volvieron obvias, y se dio cuenta de algo que revolucionaría su trabajo. Se dio cuenta de que la mayoría de lo que llamamos enfermedad mental no es enfermedad en absoluto, es la alma protestando. Es la psique gritando que está viviendo una mentira. Es el ser auténtico tratando desesperadamente de romper la prisión de la falsa adaptación. Jung empezó a ver que sus pacientes más inteligentes no necesitaban adaptarse mejor, necesitaban adaptarse menos, no necesitaban ser más sociales, necesitaban honrar su necesidad de soledad, no necesitaban superar su sensibilidad, necesitaban protegerla. Porque esa sensibilidad, esa capacidad de percibir lo sutil, de sentir lo profundo, de pensar lo complejo, no era su problema, era su don. El problema era un mundo que no sabía qué hacer con ese don, un mundo que intentaba meterlos en cajas donde no cabían. Y esto explica el fenómeno que estamos hablando, por qué las personas inteligentes desaparecen. No es un defecto de carácter, no es antisocialidad patológica, es una respuesta adaptativa a un ambiente inadaptado. Es la psique protegiendo su integridad. Es el alma diciendo, no puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir interpretando este papel. No puedo seguir fingiendo que todo esto tiene sentido. Y entonces, sin hacer ruido, sin drama, simplemente se retiran. Dejan de ir a lugares donde tienen que ser menos. Dejan de relacionarse con personas que no pueden verlos realmente. Dejan de participar en sistemas que los reducen. Y lo que la mayoría interpreta como fracaso, Jung lo veía como el inicio del verdadero viaje. Porque no puedes individuarte, no puedes convertirte en quien realmente eres mientras estés constantemente moldeándote para encajar. La individuación requiere espacio, requiere silencio, requiere la ausencia de voces externas diciéndote quién deberías ser. Y a veces, para encontrar ese espacio, tienes que desaparecer del mundo que conoces. Pero aquí está la parte que pocos entienden. Desaparecer no significa que nunca vuelves. Significa que cuando vuelves, si vuelves, eres diferente. Ya no eres el que se adapta a cualquier situación. Ya no eres el que dice lo que otros quieren escuchar. Ya no eres el que sacrifica su autenticidad por paz social. Vuelves más sólido, más integrado, más tú. Y esa versión de ti no es para todos. Y eso está bien, porque finalmente entendiste que no tienes que ser para todos. Solo tienes que ser para ti. Jung observó que las personas que pasaban por este proceso, a las que él ayudó a través de este proceso, emergían con algo que la mayoría nunca tiene. Tenían lo que él llamaba autoridad interna. Ya no necesitaban validación externa,
Ya no medían su valor por qué tan bien encajaban. Ya no basaban su identidad en roles sociales. Habían encontrado algo más profundo, algo más estable. Habían encontrado su centro. Y desde ese centro podían relacionarse con el mundo sin ser consumidos por él. Podían estar en sociedad sin pertenecer a ella en el sentido tradicional. Esto no los hacía fríos, los hacía libres. Libres para conectar genuinamente cuando encontraban resonancia. Libres para alejarse sin culpa cuando no la encontraban. Libres para ser selectivos con su energía, con su tiempo, con su presencia. Porque finalmente entendieron algo que la mayoría nunca entiende, que tu energía es sagrada, que tu tiempo es limitado, que tu presencia es un regalo, y que tienes el derecho, más que eso, la responsabilidad de ser selectivo sobre dónde los depositas. Pero llegar a ese punto requiere atravesar el desierto, y el desierto es esa fase donde desapareces, donde te retiras, donde sueltas todo lo que creías que eras, todos los roles que interpretabas, todas las identidades que habías construido, y te quedas con la pregunta más aterradora de todas. Si no soy el hijo que mis padres esperaban, si no soy el profesional que mi carrera demanda, si no soy el amigo que todos conocen, si no soy ninguno de estos papeles, entonces, ¿quién soy? Y esa pregunta no se responde pensando, se responde siendo. Se responde en el silencio, se responde cuando dejas de hacer y simplemente existes, cuando dejas de producir y simplemente observas, cuando dejas de actuar y simplemente sientes. Y en ese estado, algo emerge, algo que siempre estuvo ahí, pero que estaba enterrado bajo capas y capas de condicionamiento social. Emerge tu esencia, tu yo auténtico, la versión de ti que no necesita razones para existir, que no necesita justificarse, que simplemente es. Y cuando conectas con esa esencia, cuando finalmente la conoces, todo cambia. Ya no sientes que tienes que desaparecer, porque te llevas contigo a donde quiera que vayas. Ya no te sientes solo porque nunca estás sin ti mismo. Ya no necesitas tanto de los demás porque te tienes a ti. Y, paradójicamente, es desde ese lugar de completitud interna que las conexiones reales se vuelven posibles, porque ya no te acercas a otros desde la necesidad, te acercas desde la abundancia. Ya no buscas que te completen, buscas compartir tu completitud. Jung pasó años estudiando este proceso en diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes contextos, y encontró un patrón consistente. En casi todas las tradiciones místicas, en casi todos los caminos espirituales genuinos, hay una fase de retiro. El monje que se va al monasterio, el chamán que se adentra en el bosque, el filósofo que se retira a la cueva, el artista que desaparece durante años. No es coincidencia, es un reconocimiento universal de una verdad psicológica profunda, que para encontrarte, primero tienes que perderte, que para construir un yo auténtico, primero tienes que deconstruir el yo falso, y que ese proceso no puede hacerse en medio del ruido. Requiere ausencia, requiere vacío, requiere desaparecer. Pero aquí está lo que la sociedad moderna ha olvidado. Este retiro no es permanente, no es el objetivo final, es una fase, un proceso, un viaje circular que te lleva lejos para eventualmente traerte de vuelta. Pero cuando regresas, si el proceso fue genuino, no eres el mismo, has sido transformado, has sido refinado, has pasado por el fuego de la soledad y lo que sobrevivió es oro puro. Es tu esencia destilada, es quien realmente eres sin todo lo superfluo. Y este es el verdadero propósito de la desaparición para las personas inteligentes. No es escape, es refinamiento. No es rendición, es recalibración. No es fin, es iniciación. Es el proceso necesario de soltar todo lo que no eres para finalmente descubrir lo que sí eres. Y ese descubrimiento, ese encuentro con tu yo auténtico, vale cualquier soledad temporal, vale cualquier incomprensión social, vale cualquier pérdida de estatus o conexión, porque lo que ganas es infinitamente más valioso. Ganas tu alma, ganas tu vida, ganas tu libertad. Jung tenía una imagen poderosa para esto. Hablaba del proceso de individuación como una espiral,
No es lineal, no es que vas hacia adelante y ya. Es circular, pero no repetitivo. Cada vuelta te lleva a un nivel más profundo y en cada vuelta hay momentos donde necesitas retirarte, donde necesitas procesar, donde necesitas integrar. Y esos momentos de retiro no son retrocesos, son profundizaciones, son consolidaciones, son necesarias para que el próximo nivel de crecimiento sea posible. Las personas inteligentes entienden esto intuitivamente. Saben que no pueden crecer constantemente en público, que no pueden evolucionar bajo observación constante, que hay ciertos procesos internos que requieren privacidad, que requieren que nadie esté mirando, que no tengas que explicarte, que no tengas que justificarte, que simplemente puedas ser un desastre por un tiempo hasta que algo nuevo emerja de ese caos. Y esto es lo que la cultura de la productividad constante, de la visibilidad perpetua, de estar siempre conectado, no entiende. Mata el proceso, mata la profundidad, porque profundidad requiere tiempo, requiere silencio, requiere oscuridad. Como una semilla que necesita estar enterrada antes de poder crecer, como una mariposa que necesita el capullo antes de poder volar. Hay etapas del desarrollo psicológico que no pueden ser apresuradas, que no pueden ser exhibidas, que tienen que suceder en la oscuridad. Y las personas inteligentes, las que están realmente comprometidas con su propio crecimiento, respetan eso, honran eso y desaparecen cuando necesitan desaparecer. Pero la presión social es brutal, porque la sociedad no respeta ese ritmo. La sociedad quiere que estés constantemente disponible, constantemente productivo, constantemente visible. Y cuando desapareces, cuando te retiras, cuando dices que necesitas espacio, la sociedad lo interpreta como problema, como algo que necesita ser corregido, como síntoma de depresión o ansiedad social. Y a veces lo es, pero a veces no. A veces es simplemente el alma pidiendo lo que necesita para crecer. Y este es el dilema que enfrentan las personas inteligentes. Tienen que elegir entre satisfacer las expectativas sociales o satisfacer sus necesidades psicológicas profundas. Y no pueden hacer ambas, porque uno exige presencia constante y el otro exige ausencia periódica. Uno exige conformidad y el otro exige autenticidad. Uno exige que seas comprensible y el otro exige que seas completo. Y lo que Jung descubrió es que las personas más sanas, las más integradas, las más auténticamente vivas, son las que eligen su psique sobre la sociedad. Son las que tienen el coraje de desaparecer cuando necesitan desaparecer, que tienen la fortaleza de resistir el juicio, que tienen la confianza de saber que su retiro no es abandono, sino renovación. Y cuando esas personas emergen de su retiro, cuando vuelven al mundo, traen algo que el mundo necesita desesperadamente. Traen claridad, traen profundidad, traen autenticidad, traen verdad, porque han estado en un lugar donde las mentiras sociales no los alcanzaron, donde pudieron ver la realidad sin los filtros culturales, donde pudieron pensar sin las restricciones del pensamiento grupal. Y esa perspectiva, esa visión desde afuera es invaluable. Jung lo sabía. Por eso nunca intentó hacer que sus pacientes más inteligentes se adaptaran mejor. Los ayudó a entender que su inadaptación era sabiduría, que su necesidad de soledad era salud, que su deseo de desaparecer era instinto de preservación psicológica. Y los ayudó a construir vidas que honraran eso, vidas que tuvieran espacio para el retiro, para el silencio, para la soledad. Porque entendió que sin eso, esas personas se marchitarían, se volverían sombras de lo que podrían ser. Perderían su luz tratando de encajar en espacios que nunca fueron diseñados para contenerlos. Entonces, si te reconoces en esto, si has sentido ese impulso de desaparecer, si has experimentado esa fatiga de tener que ser menos de lo que eres, si has notado que las conversaciones superficiales te drenan más de lo que te nutren, si has descubierto que tu mente funciona mejor en soledad, si has sentido culpa por necesitar tanto espacio, escucha esto. No hay nada malo contigo. No eres antisocial, no eres arrogante, no estás roto. Estás respondiendo sanamente a un ambiente insano. Estás protegiendo algo sagrado. Estás honrando una necesidad profunda que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Y tal vez es momento de dejar de disculparte por eso. Tal vez es momento de dejar de forzarte a encajar. Tal vez es momento de construir tu propia torre. No tiene que ser literal, puede ser metafórica.
Puede ser una vida diseñada con suficientes bolsillos de silencio, suficientes espacios donde no tengas que actuar, suficientes relaciones donde puedas ser completamente tú. Y sí, eso significa que algunas personas no entenderán, que algunos te juzgarán, que algunos sentirán que los abandonaste. Y eso duele, por supuesto que duele, porque no eres frío, porque te importan, pero también importas tú, y has estado poniéndote último durante demasiado tiempo. Jung tenía razón, la individuación tiene un costo. El costo es pertenencia, en el sentido tradicional, pero lo que ganas es pertenencia a ti mismo. Y esa, al final, es la única pertenencia que realmente importa. Porque puedes perder todo lo demás. Puedes perder relaciones, puedes perder estatus, puedes perder reconocimiento. Pero si te tienes a ti mismo, si conoces tu propia esencia, si estás en contacto con tu alma, entonces nunca estás realmente perdido y nunca estás realmente solo, porque llevas tu hogar contigo, y ese hogar es inquebrantable. Así que desaparece si necesitas desaparecer, no como escape permanente, sino como viaje necesario, como proceso sagrado, como honrar lo que tu psique está pidiendo. Y confía que cuando hayas completado lo que necesitas completar en ese silencio, cuando hayas encontrado lo que necesitas encontrar en esa soledad, cuando hayas integrado lo que necesitas integrar en esa oscuridad, emergerás. Y cuando lo hagas, serás más tú de lo que jamás has sido. Y esa versión de ti, esa versión auténtica, integrada, completa, valdrá cada momento de incomprensión, valdrá cada mirada extrañada, valdrá cada pregunta sin responder, porque finalmente estarás viviendo tu vida, no la vida que otros esperaban de ti, no la vida que la sociedad diseñó para ti. Tu vida, la única que realmente importa, la única que realmente puedes vivir.